Muy buenas, vamos a realizar el ejercicio de cómo exportar, importar y eliminar una base de datos desde la interfaz de PHP MyAdmin. Exportarla utilizamos cuando queremos realizar una copia de seguridad de nuestra base de datos, cuando queremos realizar un backup, o si en algún momento se nos daña la base de datos, que tengamos una copia de respaldo. Importar a su vez lo utilizamos cuando ya hay una base de datos creada con sus tablas, con sus relaciones, con sus datos, con su información, ya está toda estructurada. La importamos para que quede de una vez creada en nuestro servidor. Y eliminar cuando hay una base de datos que no utilizamos, ya no necesitamos y para que no ocupe espacio en nuestro computador o en nuestro servidor. Vamos a iniciar con exportar. Aquí ya tenemos ejecutado SAM y dentro de SAM ya inicializamos el servidor Apache y ya se inicializó MySQL. Aquí vemos las bases de datos que en este caso están creadas en PHP MyAdmin y vamos a exportar esta base de datos que se llama secretarías departamentales. Este es el icono para iniciar PHP MyAdmin. Podemos ver las bases de datos desde nuestro sector izquierdo, lateral izquierdo, o desde la pestaña que dice bases de datos. Vamos a identificar entonces la base de datos secretarías departamentales. Cuenta con 3 tablas: departamento, representante y usuario. Dentro de departamento, vamos a revisar dentro de la tabla departamento, tiene 3 registros. Dentro de la tabla representante, cuenta también con 3 registros. Y dentro de la tabla usuario, cuenta con 2 registros. Vamos a hacer una copia de seguridad de esta base de datos llamada secretarias departamentales. Lo primero que debemos hacer es darle clic a la base de datos a la cual le vamos a exportar, en este caso secretarias departamentales, y después le damos clic en esta pestaña que dice exportar. Damos clic en exportar y en la parte inferior dejamos el formato SQL y le damos clic en el botón continuar. Depende del navegador que estemos utilizando, guardamos el archivo SQL que se genera. En este caso pues es un navegador Internet Explorer. Damos clic en guardar como. Ubicamos una ruta dentro de mi explorador. Vamos a dejar esa ruta y ahí le damos clic en guardar y se va a generar. Es un archivo SQL con toda la estructura de las tablas, las relaciones y la información. Ok, en este momento ya terminamos de descargar el archivo. Ya exportamos la base de datos. Hasta aquí es exportar una base de datos para generar una copia de seguridad o un backup de mi base de datos. Vamos a hacer el ejercicio de eliminar. Vamos a eliminar esa base de datos llamada secretarías departamentales. Para ello vamos al inicio, este icono de la casa. Vamos a presentarlo acá, el icono de la casa, ahí, vamos al inicio. Vamos a la pestaña base de datos, que es la primera. Vamos a base de datos. Ubicamos la base de datos que queremos eliminar. En este caso seleccionamos secretarías departamentales. Le damos clic en el botón eliminar. Le damos clic en el botón eliminar. Me pregunta que si confirmo que deseo eliminar la base de datos. Le digo que ok, que sí la deseo eliminar. Y perfecto, en este momento ya podemos verificar que la base de datos no existe. Estos son los pasos para eliminar una base de datos si ya no la necesito, para que no me genere espacio en el servidor o en mi computador. Ahora vamos a importar una base de datos. Vamos a importar la base de datos que acabamos de eliminar. Podemos confirmar a mano izquierda que no existe o en las bases de datos ya no está la base de datos. Para importar la base de datos, como exportamos las tablas, las relaciones y la información, lo primero que debemos hacer para importar esa estructura, debemos crear una base de datos. Vamos a crear acá, escogemos la codificación UTF-8 Spanish. La buscamos por acá y aquí la encontramos. Le vamos a colocar nombre a la base de datos, vamos a colocarle el mismo nombre. Secretarías departamentales y le damos clic en crear. Perfecto. Ya a mano izquierda podemos observar la base de datos creada. Vamos a darle clic. Y observamos que la base de datos en este momento no tiene ninguna estructura de tabla, no tiene ninguna estructura de relaciones ni de información.
Vamos ahora a importar la base de datos que exportamos anteriormente. Para importar, le damos clic aquí en la pestaña que dice importar. Luego en el botón examinar seleccionamos el archivo SQL el cual queremos traer. Le doy clic en examinar. Aquí está la base de datos que creé. La buscan en la ruta donde ustedes la guarden, donde se guarde el archivo de exportación. En este caso aquí está, secretarías departamentales. Le doy clic en abrir y después abajo le doy clic en el botón continuar. Espero que se cargue la estructura. Depende de la información que tenga la base de datos, se demora más para crear la estructura. Si no tiene mucha información, se crea rápidamente. En este caso ya podemos verificar que se creó nuestra estructura de base de datos. Y vamos a revisar la base de datos secretarias departamentales y podemos detallar que ya se creó las tres tablas: departamento con la información que tenía departamento, la tabla representante con la información que tenía representantes y la tabla usuario con la información que tenía la tabla usuario. Con ello ya vemos estos tres pasos de exportar una base de datos, eliminar una base de datos e importar una base de datos desde la interfaz de PHP MyAdmin.